Hola, bienvenidos de nuevo y bueno, en este segundo video de tutoriales de PowerPoint voy a explicar las herramientas básicas que podemos encontrar en la pestaña de inicio. Entonces, esta es mi interfaz de PowerPoint, lo acabo de abrir. Para este trabajo voy a elegir una hoja en blanco y al iniciar la hoja en blanco, ¿sí? Vamos a encontrar que tenemos como una plantilla predeterminada donde podemos agregar un título y un subtítulo. Para cambiar este diseño, ¿sí? Que es como una forma predeterminada de organizar nuestro PowerPoint, para cambiar este diseño podemos ir dentro de la pestaña Inicio, ¿sí? Todo esto vendría a ser la herramienta que podemos encontrar en el botón de inicio, la pestaña Inicio, perdón. Vamos a encontrar un botón que dice Diseño, ¿sí? Está dentro de la categoría de lo que serían diapositivas. Si presionamos en el botón de diseño podemos ver que hay distintas formas ya predeterminadas que PowerPoint nos ofrece para organizar nuestro PowerPoint. En esta oportunidad yo voy a elegir una hojita en blanco. Bien, una vez que ya tengo mi PowerPoint o mi diapositiva ya lista para empezar a trabajar, voy a empezar por mencionar, ¿sí? Las herramientas de la pestaña Inicio y también vamos a utilizar algunas de la pestaña Insertar, las más básicas. Entonces, como toda herramienta, ¿sí? Como todo programa, tiene las opciones básicas de copiar, pegar, cortado. Vamos a comenzar por hacer un ejemplo con una figura. Selecciono la figura, arrastro por encima de mi hoja o mi diapositiva, es el término correcto para PowerPoint. Y al tener un objeto dentro de mi diapositiva, yo puedo ver que se me van a habilitar la opción de copiar y cortar. Para hacerlo entonces tengo que hacer clic con el botón izquierdo encima de la figura. Vamos a ver que aparecen unos puntos en los vértices. Eso me indica que la figura está seleccionada. Y ahora, hay dos formas de hacer copiar y pegar. Una de las formas es ir a la sección de portapapeles, presionar sobre el botón copiar y al tener copiado algo en el portapapeles, se me habilita la opción de pegar. Al hacer clic, vamos a ver que se copia exactamente la misma figura. Yo puedo presionar tantas veces quiera para copiar la misma figura. Esto lo podemos hacer si tenemos la opción de copiar. No así si utilizamos la opción de cortar. Voy a mostrarle con un ejemplo. Voy a hacer de cuenta que hago un círculo. Voy a nuevamente, para poder usar la opción de cortar y pegar, tengo que seleccionar la figura. Voy a hacer clic con el botón izquierdo sobre la figura. Cuando me aparecen estos botones, estos puntitos en los vértices, me doy cuenta que mi figura está seleccionada. Voy a ir a la pestaña Inicio. Voy a seleccionar la opción de cortar. Cuando corto un objeto, el objeto original desaparece. Si yo lo pego, vamos a ver que tenemos otra de nuestra figura. Entonces, la diferencia entre cortar y pegar, entre cortar, pegar y copiar y pegar, ¿sí? Es que al hacer corte, la figura original desaparece. Sin embargo, cuando copiamos, la figura principal no desaparece y puedo hacer una copia de igual tamaño, forma y color, ¿sí? Que el original. Bien, esto es una opción muy básica, ¿sí? Que tiene todo el paquete de Office, ya sea para hacer un Word, para hacer un PowerPoint o para hacer un Excel, todos tienen esta opción de copiar, pegar, ¿sí? Bien,
Otra de las opciones, otra de las herramientas que tenemos dentro de la pestaña inicio es la de crear nueva diapositiva. Hay muchas formas de crear nuevas diapositivas. Una de ellas es presionando en el botón inicio la opción de nueva diapositiva. También si presionamos sobre la palabra nueva diapositiva se nos despliega una serie de opciones donde nosotros podemos elegir el diseño de diapositiva que queremos crear como nueva. Otra de las opciones para crear nuevas diapositivas haciendo clic con el botón derecho dentro del panel de navegación de diapositivas, que es de este lado a la izquierda de nuestra hoja, de nuestra diapositiva. Nosotros presionamos el botón derecho, tenemos la opción de agregar una nueva diapositiva. Y de esta forma ir agregando según la cantidad que vayamos necesitando. Bien. Vimos la opción de crear nuevas diapositivas, la opción de copiado, pegado, tenemos la opción de diseño. Ahora les voy a mostrar cómo modificar eh, un texto utilizando también la herramienta de fuente. Para eso necesito insertar, voy a la pestaña insertar, necesito insertar un cuadro de texto y vamos a suponer que es un texto donde lo voy a utilizar de título. Como PowerPoint se utiliza para hacer una presentación, el título se supone que tiene que ser con una letra grande, entonces lo vamos a ampliar, siempre seleccionando lo que quiero modificar y utilizo esta letra A grande para ampliar el tamaño de la letra. El mismo procedimiento puedo utilizar, pero utilizando la A más pequeña, para disminuir el tamaño de la letra. Otra forma de ampliar o disminuir el tamaño de la letra es bajando, eligiendo un número menor, ¿sí? Un número más chico, dentro de esta barra desplegable, ¿sí? Vamos a elegir un número que sea legible. Bien, otras cosas que podemos modificar de las letras son seleccionando siempre, podemos cambiar el color, podemos cambiar el tipo, la fuente, el tipo de letra, la fuente, ¿sí? Podemos hacerlo en negrita, podemos ponerlo en cursiva, subrayado, con una pequeña sombra. Podemos cambiar el espaciado entre letras. Podemos poner todo en mayúscula, en minúscula, o en oración. Son herramientas muy básicas que se utilizan y que también lo vamos a encontrar cuando trabajemos con Word o Excel. Una de los botones que muy poco lo conocen o lo utilizan muy poco, ¿sí? Pero es muy útil, es la opción de borrar, ¿sí? Un formato de una letra, o tenemos la opción de con el pincel de copiar un formato. Sí, son elementos o herramientas que muy poco lo utilizan, pero que son realmente muy útiles y nos ahorra un montón de tiempo al momento de tener que hacer un trabajo y que queramos que todo la presentación mantenga un mismo estilo. Por ejemplo, voy a utilizar la opción de copiar, pegar para hacer una copia del título. Voy a seleccionar el título y voy a utilizar la herramienta de borrado de formato. Y vamos a ver que nos quita todas las características que le habíamos agregado de la fuente, la negrita, el subrayado, todo lo que habíamos hecho. Con esta herramienta podemos borrarlo. Es una herramienta muy útil, sobre todo cuando copiamos información de internet. Si sacamos información de varias páginas de internet, cada una de esa información o lo que vayamos copiando, el texto que vayamos copiando, van a tener distintos formatos porque son obtenidas o recolectadas de diferentes páginas web. Entonces, para poder mantener todo un mismo formato, lo que podríamos hacer es seleccionar ese texto y quitarle el formato, para luego nosotros
agregarle el formato que más nos guste y que se adecue a nuestra presentación. Bien, la segunda herramienta es lo inverso, es copiar un formato. Entonces, para hacer eso, yo voy a utilizar este formato que tiene mi título y yo quiero copiar para que esta letra quede igual a mi título, ¿sí? Aunque no tenga el nombre, por ejemplo, yo le puedo poner texto, pero quiero que esta palabra tenga o copie el mismo formato que mi título. Entonces, para hacer eso, siempre seleccionando, utilizo el pincel y voy a pasar el pincel sobre el texto que quiero que obtenga el formato, que copie el formato. Voy a hacerlo de nuevo y selecciono. De esta forma, podemos ver que copia tanto los colores, el formato, la fuente, el subrayado, tiene copian la característica y queda exactamente igual. Bien, ahora volvemos sobre el título y vamos a trabajar la organización o la parte de la herramienta del formato. En esta parte también encontramos herramientas que tienen en común con Word, como son el centrado, el alineado, perdón, de la letra, ¿sí? ¿Para qué sirve? Para organizar o para alinear el texto al centro, en los costados o justificado. Es decir, el justificado se utiliza para que nuestra oración, nuestra línea o nuestra oración comience y termine en un párrafo, ¿sí? Perdón, en los márgenes de los costados. Entonces, si yo tengo un texto que es bastante extenso, vamos a hacer, por ejemplo, una copia. eh, Vamos a escribir una palabra para buscar en internet. Vamos a copiar la definición de informática. Lo voy a copiar y lo voy a pegar en el PowerPoint. Vamos a seleccionar. Voy a cambiar el tamaño de la letra. Y bien, cuando tengo un texto que está justificado, las líneas las líneas del texto van a comenzar y van a terminar sobre los márgenes, ¿sí? Sobre las líneas de mi recuadro. Sin embargo, si yo tengo centrado, van a ver que las palabras no coinciden o no finalizan en la misma línea, no están alineadas. Como por ejemplo, si lo alineo a la izquierda, acá de este lado del margen de la izquierda se alinea, pero no a la derecha. Lo mismo si hago la alineación a la derecha. Y en el justificado lo que hace es que se alineen en ambos márgenes, ¿sí? Bien, voy a volver atrás para seguir trabajando con el título. Bien, entonces el título lo vamos a centrar y vamos a utilizar un elemento que es muy útil también, son las viñetas. Las viñetas generalmente se utilizan para enumerar una lista. Por ejemplo, vamos a agregar una lista de partes de la computadora, gabinete, pantalla, mouse. Vamos a achicar un poquito la letra, lo voy a alinear hacia la izquierda. Y ahora si yo quiero enumerar esta lista de partes de la computadora, puedo utilizar la opción de viñetas para agregar una pequeña viñeta en cada una de las partes, o también puedo utilizar la opción de numeración para enumerar las partes. Bien, esa es la herramienta de viñeta. Ahora vamos a trabajar sobre la opción de alinear texto. Cuando tenemos un recuadro y queremos que el texto quede en el centro del recuadro, podemos utilizar la opción de alineado, inferior, superior. También podemos
Acá, si observamos las imágenes, prácticamente nos indica en cómo se van a ubicar la palabra en el recuadro. Otra herramienta muy importante y muy útil es cuando queremos hacer un diseño más original y propio, utilizar la herramienta de alineado de texto, es decir, poder girar el texto, ponerlo en vertical, en horizontal. Cuando creemos algún diseño y necesitamos girar la letra, lo podemos hacer. Aunque yo sinceramente no lo recomiendo, porque si esto es una presentación, poner el texto de esta forma, para el espectador es muy difícil leerlo. Entonces, siempre sugiero no poner el texto, no girar el texto de esta forma, pero eso está en el gusto de cada uno. Entonces volvemos, voy a arreglar. Otra forma de girar el texto es utilizando esta flecha, ¿sí? Que tenemos arriba, que es una flecha como que está encurvada, y manteniendo presionado y moviendo el cursor podemos girar y dar un giro más personalizado a lo que es el texto, ¿sí? En este caso, el título. Muy bien. Por último, en la pestaña de inicio tenemos la opción de figuras. Estas figuras son muy útiles, sobre todo en el momento de querer crear mapas conceptuales o hacer un cuadro dentro de el PowerPoint. Podemos utilizar estas figuras que son muy sencillos, muy fácil de agregar, ¿sí? Simplemente elegimos la que más se adapte o la que necesitemos para nuestro PowerPoint y manteniendo presionado sobre la hoja lo podemos insertar. Dentro de estas figuras también se pueden escribir. ¿Cómo se hace? Bien, selecciono con el botón izquierdo sobre la figura, luego presiono el botón derecho y elijo la opción de editar texto. Al presionar o al elegir esa opción vemos que se habilita el cursor para empezar a escribir. Estas figuras tienen una pestaña particular, una pestaña personalizada que se habilita al momento de seleccionarlo. Si yo observo en la parte superior no hay ninguna pestaña que se llame formato, pero al seleccionar la figura se habilita una herramienta de dibujo que se llama formato y dentro de esa pestaña voy a encontrar todas las opciones para modificar mi figura, tanto el color como las letras que contienen adentro. Puedo elegir alguno de los estilos rápidos o bien utilizar el relleno y el contorno de forma más personalizada. Bueno, para que no sea tan extenso el video lo voy a dejar acá y en el próximo video voy a continuar hablando un poquito más acerca de las herramientas de organizar o de estilos rápidos y vamos a ya introducirnos a lo que es la pestaña insertar. Nos vemos en el próximo video.